Comenzamos ahora con otra información que tiene que ver con el ámbito judicial y con la denominada causa Cuadernos de las Coimas, porque Oscar Tomás, el exdirector de Yacyretá, ha sido procesado con prisión preventiva. Recordemos que estuvo más de 50 días prófugo de la justicia. Además comenzaron a declarar también a quienes denominan líderes de la cámpora, pero la noticia nos lleva a hablar de dos detenciones, dos ex secretarios de Néstor Kirchner y Cristina Fernández que estaban en Río Gallegos. Los dos secretarios, en este caso, fueron detenidos en la jornada de hoy en esta causa que lleva adelante, recordemos, el juez Claudio Bonadío, y se trata de Julio Daniel Álvarez y Víctor Fabián Gutiérrez. En el caso de Álvarez fue mencionado en la causa por el ex piloto de avión presidencial Sergio Velázquez como uno de los que esperaban el dinero en Santa Cruz. Por otro lado, las personas que solían esperar a Néstor Kirchner y a Daniel Muñoz en la ciudad de Río Gallegos eran Roberto Sosa, Daniel Álvarez y otro señor de apellido Copetti. Fue lo que declaró concretamente en ese momento Sergio Velázquez. Claudio Bonadío también libró órdenes de detención contra Raúl Copetti, ex tesorero del Frente para la Victoria de Santa Cruz, y los también ex secretarios de las dos presidencias Kirchner. Hablamos de Roberto Néstor Sosa y Ricardo Fabián Barreiro. Tanto Gutiérrez como Álvarez fueron mencionados por José López en su última declaración como imputado colaborador. Otro tema importante de esta jornada en este miércoles 26 de septiembre es que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de presupuesto para el año que viene. Frigerio, entre otras cuestiones, aclaró que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que se acaba de firmar no modifica en nada las pautas previstas en el presupuesto de 2019. El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario no modifica ninguna de las variables macroeconómicas que están en discusión en el presupuesto hoy en el Congreso de la Nación. No hay ninguna modificación de ninguna variable. Hemos tenido un acuerdo sí con los gobernadores, pero también con, yo diría, la gran mayoría de la dirigencia de la oposición hoy en la Argentina, de que el presupuesto tiene que ser equilibrado, es decir, tiene que ser un presupuesto en donde los ingresos alcancen a cubrir los gastos, una cosa que parece obvia, pero que en la Argentina desde hace décadas no ocurre y que yo creo que hay que poner en valor, precisamente esta actitud de la gran mayoría del arco político de entender que la Argentina necesariamente tiene que dejar de vivir de prestado y votar un presupuesto con equilibrio fiscal. Pero la verdad que es un presupuesto que, además de garantizar el equilibrio entre lo que ingresa y lo que se gasta, preserva los planes sociales, permite tener un monto de obra pública que finalice las obras que están en ejecución, y eso ha permitido de alguna forma más el acuerdo con las provincias, a las cuales le hemos transferido más potestades en materia de tarifa social y tarifa eléctrica y tarifa del transporte. Me parece que le da un marco razonable a un presupuesto que, en teoría, pintaba para hacer una discusión mucho más áspera, pero que está muy bien equilibrado en términos de cómo se balancea esa corrección de las cuentas públicas que tenemos que hacer. ¿Cómo se puede sostener un presupuesto que va a tener un 10% de reducción en educación o en salud? Que si sumamos este presupuesto convalida el ajuste del 2018 con una mega devaluación, es decir, todo lo que nos habían dicho en el presupuesto anterior, que nosotros por supuesto lo rechazamos, pero que muchos que se dicen opositores lo votaron aquí, planteaba una inflación del 12% y termina siendo aparentemente del 42%, todavía no sabemos. Bueno, eso significa la destrucción de la salud, de la educación, de la vivienda popular, es decir, de todo lo que tiene que ver con los intereses de las grandes mayorías. Con respecto al presupuesto, nos preocupan muchísimas cosas. Es un presupuesto extenso, nos preocupa que se altere las asignaciones familiares o los plus jubilatorios en el sur de la Argentina, en la Patagonia. Nos preocupa que se modifique el impuesto a las ganancias en una ley de presupuesto. Nos preocupa que no haya ningún tipo de reconocimiento de una situación compleja de las pymes. Es que el rumbo económico de estos días y de estos tiempos es un rumbo económico desolador, digamos, una situación económica muy frágil, muy compleja y que evidentemente requiere no solo del gobierno, sino de toda la dirigencia política, a ver si encontramos soluciones para salir de esta crisis que es más fuerte de lo que todos, por lo menos, pronostican.